Muy buenas tardes. Vale, parece que se oye. Muchas gracias por su asistencia a este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa, que además suscita bastante interés, a juzgar por la afluencia del público. Hoy nos acompaña el periodista Fonsi Loaiza. Me gusta remarcarlo de periodista, porque yo creo que la mayoría de la gente que aparece vinculada a esa profesión, al menos los que tienen mayor proyección mediática, más que periodismo crítico, periodismo de investigación, más bien, yo diría, evidentemente es una opinión personal, que hacen propaganda. Desde luego no es el caso de Fonsi Loaiza, un periodista gaditano que comenzó su andadura tras formarse en la Universidad de Sevilla y en la Pompeu Fabra, en el diario El País. Me comentaba además antes que precisamente entró en esa casa coincidiendo con la abdicación de Juan Carlos I, y que tras aquella primera andadura pues, decidió entender la información como incomodar al poder, pisar callos y sacar a la luz lo que normalmente está oculto, que se entiende que debería ser la función de un periodista, entendiendo que el periodismo es un elemento central de cualquier sociedad democrática porque tiene que ver con darle al público, darle a la sociedad unos elementos para formarse un juicio crítico y construirse una imagen, una opinión informada y razonada de lo que acaece en el mundo. Nos ha ofrecido ya varias obras, quizás una de las más conocidas sea la que le dedicó a Florentino Pérez, a quien también vuelve a tocar, vuelve a tratar en esta obra que nos ocupa. Era El Cordero en el Palco, una biografía no autorizada. También se ocupó de investigar en otros trabajos todo lo que tiene que ver con la conexión entre Qatar y el mundo del fútbol, el mundo del deporte. Y la obra que hoy nos trae aquí, la obra que nos ocupa, el propio título y el propio subtítulo creo que ya dejan bien a las claras cuál es el propósito, cuál es el contenido que nos vamos a encontrar. Oligarcas, los dueños de España, que viene ilustrada en esta portada con un fotomontaje con el Monte Rushmore, sustituidas aquí las caras de los presidentes norteamericanos estadounidenses, no norteamericanos, por diferentes notables de lo que podríamos llamar, con todo rigor, la clase dominante, la oligarquía, según el título del libro, económica española. Yo voy a empezar deteniéndome un poco en esto de la oligarquía. Si recordamos, la palabra oligarquía aparecía en la teoría política clásica, en concreto en la obra política de Aristóteles, como un tipo de régimen político. Es un régimen político que se define por ser la degeneración de la aristocracia. Si la aristocracia es el gobierno de los notables, la oligarquía es un gobierno de notables, sea una casta militar o sea una casta económica, que básicamente gobierna, utiliza las instituciones públicas para favorecer sus intereses particulares en detrimento del interés general. Es muy habitual que se presente a las grandes figuras del mundo empresarial, obviamente no nos referimos a pequeños y medianos empresarios, sino a los grandes potentados de las principales empresas del IBEX, en el caso de España, o de las grandes corporaciones mundiales, como figuras que emergen a partir del esfuerzo personal, a partir del emprendimiento. El caso de Elon Musk, que realizó un importante esfuerzo personal, una importante obra de emprendeduría, no empañada por el hecho de que su padre fuera un propietario de minas vinculado al régimen del apartheid sudafricano. En el caso de España, si analizamos quiénes son las principales figuras de nuestro entramado empresarial, nos encontramos con una serie de sagas familiares que en algunos casos, por ejemplo la familia Alba, tiene una conexión de siglos con las estructuras del poder que están vinculadas a los antiguos estamentos nobiliarios. Nos encontramos con otras figuras que en sus orígenes sí fueron humildes. Es el caso precisamente de Amancio Ortega, al que Fonsi trata también en esta obra, que si bien sus orígenes fueron humildes, luego desarrolló una conexión muy estrecha con las estructuras del poder en el ámbito de Galicia, en el ámbito de las altas esferas del poder político, y eso nos da una pauta repetida constantemente, que es que las grandes estructuras empresariales tienen una conexión estrecha con las instituciones políticas, porque, por un lado, buscan el favor de determinados representantes políticos a través de la acción institucional, a través de
leyes hechas a su medida, o a través también de otro mecanismo, que es eso que David Harvey llamó la acumulación por desposesión, la privatización de sectores estratégicos para convertirlos en nichos de negocio. Cosa que, por cierto, está muy relacionada con grandes empresas de nuestro país como Repsol, Telefónica, CAMSA, etc. Bien, terminando ya la presentación, esta obra, Oligarcas en España, yo la definiría como un ejercicio de periodismo de investigación y también como una historia económica de España, de la España contemporánea. Trata aquí una serie de figuras, algunas menos conocidas, aunque muy importantes, el caso de Juan Marc, el caso de la familia Entre Canales, y otras hipermediáticas, como pudiera ser Florentino Pérez, familia Botín, o el propio Amancio Ortega. Nos muestra la conexión con las diferentes estructuras políticas y nos muestra cómo eso de la emprendeduría, hay que ponerlo muy entre comillas, y más bien lo que vemos es aquello que nos decía Marx, de que el Estado capitalista muchas veces se acaba convirtiendo en el consejo de administración de las grandes corporaciones. Sin más por mi parte, le doy la palabra a José. Muchísimas gracias a la sociedad, muchísimas gracias a nosotras por acudir a un acto como este que no tiene grandes difusiones, no grandes medios de comunicación. E incluso he recibido acoso por parte de neonazis que lamentablemente en los clubes de fútbol, en el Sporting de Gijón y en otros clubes, los fascistas tienen su lugar de crecimiento, ¿no? Cómo los fascistas han encontrado en el mundo del fútbol un lugar donde ese escuadrismo se financia, se blanquea, cómo los medios de comunicación lavan la imagen de los ultraneonazis, y este hervidero de toda la ultraderecha que ha aparecido ha emergido dentro de esos clubes de fútbol que muchos provienen de estos dirigentes que realmente no les interesa absolutamente nada el mundo del deporte, sino que lo que buscan es en los palcos de fútbol hacer todo tipo de negocios mientras tienen a escuadristas neonazis dando acoso y demás, ¿no? Y intentando escrachar a periodistas que señalamos a los verdaderos amos del país. Y estos neonazis lo que buscan es defender a los que mandan, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también señalar a los grandes oligarcas, porque estos neonazis simplemente son sus matones, ¿no? Los que mandan realmente son los que aparecen en la portada de este libro, como Florentino Pérez, como Amancio Ortega, como Juan Ros de Mercadona, Rafael del Pino de Ferrovial o Ana Patricia Botín del Banco Santander. Estos son los que mandan y no esos neonazis que son los que salen a la calle ahora porque han sido financiados por estos grandes oligarcas, ¿no?